Fue llamado de un lugar insospechado para ser el padre de una nación completamente nueva sobre la faz de la tierra. Él también llegaría a ser el padre de una religión completamente nueva. Este hombre notable abarca los tiempos del Antiguo y del Nuevo Testamento de la Biblia de una forma muy singular. Hoy escuchará su historia. Escrito está: declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo, presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está, con el pastor Robert Costa. Un día el apóstol Pablo se detuvo en medio de sus viajes misioneros alrededor del Mediterráneo y decidió escribir una carta muy especial. En esta él explicaría la totalidad del Evangelio, las buenas nuevas de la salvación que se encuentran solamente en Jesucristo. Él lo haría de un modo claro y sistemático. Él explicaría exactamente cómo los seres humanos se salvan por la fe. Pablo decidió enviar su carta a los creyentes en Roma, la mayoría de los cuales eran judíos, y así creó lo que llegaría a ser la famosa epístola a los romanos. Y al exponer su mensaje, Pablo quería conectarlo a lo que Dios había revelado en el Antiguo Testamento. Quería mostrar que la salvación por la fe había sido anticipada en las Escrituras, que existía entonces. Pablo miró todas las historias de la Biblia, desde Adán hasta cada uno de los profetas, y decidió enfocarse en un hombre, un personaje del Antiguo Testamento que se destacó como el ejemplo de la salvación por la fe. Esto es lo que él escribió, registrado en Romanos capítulo 4, versículos 1 al 3. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahí está. En forma clara, concisa, Pablo indicó que esto le sucedió a Abraham antes de que fuera circuncidado, antes que hubiera participado en alguno de los rituales de los judíos, antes de que existiera algún sistema judío de adoración en el templo. Abraham no había hecho nada de eso, él simplemente había creído en Dios, y ahora Dios lo consideraba justificado. Y por eso Pablo dice que todos los que son de la fe son los verdaderos hijos e hijas de Abraham. En Romanos capítulo 4, versículo 17. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Pablo dijo que este patriarca Abraham era en realidad el primer hombre de fe. Él nos da muestra de lo que es la fe. Es una confianza absoluta y simple en Dios, es estar dispuesto a confiar en Él respecto a todo lo que nosotros no podemos entender. ¿Sabes? Abraham fue el primero en descubrir la maravillosa manera en que Dios puede llamar las cosas que no son como si ya existieran. Dios no mira solamente lo que somos, Él mira lo que podemos llegar a ser. Hoy vamos a descubrir exactamente lo que eso significa. Lo vamos a aprender de Abraham, porque él está entre aquellos que todavía hoy tienen una posición destacada en nuestro mundo. Su vida todavía nos habla, porque nos muestra lo que Dios puede hacer con ese simple gesto de fe. La historia de Abraham comienza en la ciudad de Harán, en un lugar llamado Caldea. Ahí es donde Dios lo fue a visitar. El Señor tenía una propuesta. Deja la tierra de tu parentela y ven conmigo a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, le dijo. Bueno, Abraham era bastante rico y podría haber dicho, no, gracias. Estoy muy bien aquí con mis rebaños y mis ganados y mis sirvientes. Pero algo en este hombre lo hizo responder. Salió a una aventura con Dios, sin saber realmente a dónde era que se encaminaba. No era un hombre joven en ese entonces, dejó Harán a la edad de 75 años.
Y él y su esposa Sara no tenían hijos. Abraham sencillamente tuvo que creer que Dios tenía algún plan, pero después de establecerse en Canaán, Abraham empezó a preocuparse. Sara todavía no estaba embarazada y ninguno de los dos se estaba poniendo más joven. ¿Cómo era que vendría una nación grande de él? Ni siquiera podía engendrar un hijo. Bueno, una noche, mientras estaba acostado sin poder dormir en su carpa, le contó al Señor acerca de sus preocupaciones. Y Dios respondió de esta manera. En Génesis capítulo 15, versículo 5, Dios le dijo algo muy extraordinario a Abraham. La Biblia lo registra de esta manera. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo? Esa era una gran promesa. Era una gran promesa para un hombre anciano cuya esposa ni siquiera estaba embarazada. ¿Y cómo respondió Abraham? Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios y eso se le acreditó como justicia. Ese es el hecho al cual Pablo llamó la atención en su carta a los romanos. Eso es lo que hace que Abraham sea el padre de todos los creyentes. Abraham levantó su vista hacia un cielo oscuro lleno de estrellas y decidió poner la mira en las promesas de Dios en vez de pensar en su propio cuerpo endeble. Dios lo había ayudado de otras maneras, de otras formas. Él decidió que también confiaría en Dios en este asunto importante. Y Dios bendijo a Abraham. Hizo posible que se estableciera en Canaán y que prosperase. Y Dios lo bendijo a él y a Sara en su edad avanzada con un hijo, un bebé sano llamado Isaac. Abraham realmente llegaría a ser el padre de una nación grande. Pero miremos más de cerca a este hombre a quien Dios bendijo tan abundantemente. Miremos a este individuo a quien Dios contó como justo, porque el relato nos dice algo más que nos muestra exactamente lo que significa ser salvos por la fe. En sus viajes, una vez Abraham tuvo que pasar por Egipto y llegó a estar en contacto con la realeza de Egipto. Se empezó a preocupar. Sara era una mujer muy bella, muy hermosa. Y Abraham pensó que los príncipes de Egipto, que estaban acostumbrados a conseguir todo lo que querían, podrían matarlo sencillamente para adquirirla a ella. Así que le dijo a Sara que dijese que ella era su hermana. Aparentemente él pensó que diciendo eso podría protegerla mejor a ella y a sí mismo. Bueno, el plan tuvo el resultado opuesto. El mismo faraón se interesó en esta hermosa mujer. La invitó a Sara a pertenecer en su palacio y a permanecer allí. Y la trató muy bien, y trató muy bien a Abraham por causa de ella. Pero la gente en la casa del faraón de repente empezó a enfermar gravemente. El faraón creía que esto era algún tipo de castigo divino. Y él descubrió que en realidad Sara era la esposa de Abraham. Sintiéndose bastante ofendido el faraón, los mandó a Abraham y a Sara que sigan su camino. No quiso saber más nada de ellos. Ahora, Abraham se había doblado bajo la presión, había mentido para protegerse. O podía tratar de pensar que era solamente una media mentira. Sara era en verdad su media hermana, pero él estaba escondiendo la parte de la verdad que realmente tenía importancia. En una ocasión, Sara decidió que Dios necesitaba un poco de ayuda para él, para que se cumpliese la promesa. Ella todavía no tenía hijos. Parecía ridículo pensar que una mujer anciana podía concebir un hijo. Así que sugirió que Abraham tomase una criada llamada Agar como su concubina y tuviese un hijo a través de ella. Quizás la gran nación podría empezar de esa manera. Abraham estuvo de acuerdo con el plan. Agar le dio un hijo varón a Abraham, pero ese no fue el comienzo de una nación grande. Ese fue el comienzo de un conflicto sin fin en esa familia. Ustedes podrán desconocerlo, pero las naciones árabes de hoy trazan su linaje a esta relación entre Abraham y Agar. Y la nación israelí traza su linaje entre Abraham y Sara. Nacieron dos niños que procrearon a su vez dos pueblos diferentes. Y sabes que ese conflicto empezó cuando Abraham todavía vivía. Sara se puso horriblemente celosa de Agar.
Eventualmente Agar fue obligada a dejar el clan familiar. Y Abraham tenía sus debilidades, como todo ser humano. No siempre seguía bien el plan de Dios y, sin embargo, llegó a ser el padre de una nación santa, el padre de todos los que tienen fe, sí, fe en Jesucristo. Dios podría haber mirado a las debilidades de Abraham, podría haber mirado a su tendencia de no decir toda la verdad, podría haber mirado a su hábito de fallar cuando estaba bajo presión. Dios podría haber mirado a sus imperfecciones. En cambio, Él enfocó solamente una cualidad. Él miró la fe de Abraham. Él valoró esa buena cualidad e hizo que representase toda la justicia de Abraham. Él le acreditó su propia justicia, su propia pureza, a este patriarca que llegaba a la fe con pasos que no estaban totalmente seguros. Así es como Dios lo miró. Así es como Dios lo vio a Abraham cuando él alzó los ojos. Él tomó este gesto de fe y lo convirtió en salvación. Su poder todopoderoso puede llamar las cosas que no son como si ya existieran. Este es el principio que el apóstol Pablo defendería como la justificación por la fe. Dios justifica a las personas imperfectas en base a su fe en Jesucristo. Dios escoge mirar a nuestra fe y contarla como justicia. Pablo le escribiría esto a los Romanos en el capítulo 5, versículo 1. Pablo describe esta verdad maravillosa de que Dios nos justifica, Dios nos salva, y él dice en Romanos capítulo 5, 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo que un Dios santo nos acepta completamente, produce gran paz. Después de todo, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? La verdad de la justificación por la fe es la verdad de la misericordiosa consideración de Dios. Dios es misericordioso en la manera en que nos mira y nos considera. No está empeñado en encontrar pecados para condenar. Está empeñado en encontrar una cualidad que hable plenamente en favor del individuo. Esto es lo que Abraham descubrió en Canaán. Este hombre defectuoso, imperfecto, descubrió que Dios estaba buscando algo bueno en él. ¿Y sabes qué? Esa perspectiva empezó a penetrar su entendimiento, empezó a ensanchar el corazón de este patriarca. Dios lo estaba viendo como un hombre justo. Y lentamente se convirtió más y más en ese hombre justo. Un día Abraham estaba sentado a la puerta de su carpa cuando vio que llegaban 3 hombres. Siendo un hombre muy hospitalario, enseguida les ofreció comida y refrigerio. Hablaron por un rato y pronto se hizo evidente que estos no eran seres humanos comunes, eran visitantes angélicos. Y el Señor mismo había venido a darle un mensaje a Abraham acerca del destino de 2 ciudades vecinas, Sodoma y Gomorra. La gente en ellas se había vuelto terriblemente malvada. El castigo era inminente. Abraham, el patriarca, respondió a las noticias sombrías de esta manera. Encontramos su respuesta en Génesis capítulo 18, versículos 23 y 24. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Abraham había llegado a conocer el corazón de Dios. Había llegado a saber que Dios no está buscando algo para condenar, está buscando algo que aprobar. Así que hizo esta pregunta, ¿y qué si hubieran 50 justos en la ciudad? Y el Señor respondió con estas palabras, si hallo 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo lugar por amor de ellos, por amor a ellos. Bueno, eso era bien generoso, ¿no es cierto? Pero Abraham siguió hablando. Disculpando su atrevimiento, preguntó, ¿y qué si faltan 5 justos para completar los 50? El Señor no se consternó. No la destruiré, respondió el Señor, si encuentro 45 justos allí. Ahora es interesante ver que Abraham continuó, siguió insistiendo. ¿Qué si solamente se encuentran 40? ¿Y qué acerca de 30? 20. Cada vez el Señor le aseguraba a Abraham que sería misericordioso.
Finalmente, este patriarca había negociado con Dios hasta llegar solamente a 10. Y Dios le dijo, no la destruiré por amor a los 10. ¿Entiendes lo que significa en realidad este diálogo? ¿Entiendes lo que este diálogo revela? No es solamente una demostración de la paciencia y la misericordia de Dios, también revela que Abraham había entendido la consideración bondadosa de Dios. Estaba mirando con los ojos de Dios. Estaba viendo ahora la malvada Sodoma de la misma manera que Dios la veía a él. Como Dios mira a los seres humanos, como lo miraba a él. Abraham quería encontrar alguna manera de salvar a esta gente. Eso suena como un eco del corazón de Dios. Estaba buscando algo bueno, algo que prometiese esperanza. Y al final, la fe de Abraham ciertamente fue heroica. Creció hasta ser el hombre que Dios creía que era. Un día Abraham enfrentó una prueba muy difícil. Oyó que Dios le hablaba y Dios le estaba diciendo que llevase a su amado hijo Isaac a un cierto lugar en la tierra de Moria y lo ofreciese como un sacrificio. Ahora sí, eso sonaba incomprensible. Abraham no lo podía creer. Isaac era el hijo de la promesa. Era solamente a través de él que Abraham podría llegar a ser padre de muchas naciones. Pero de todas formas, Abraham comenzó el viaje. Había estado en muchas aventuras anteriormente con Dios. Sencillamente tenía que creer que Dios tenía algo bueno en su mente. Y Abraham llevó leña con él, llevó un cuchillo consigo, llevó a su amado hijo Isaac. Lentamente subió hasta llegar al lugar indicado. Y entonces Isaac preguntó, ¿dónde está el cordero, padre, para el sacrificio? Abraham tuvo que buscar en lo profundo de su ser para dar una respuesta. Tuvo que usar toda la fe de su corazón para responder, el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Bueno, eso es exactamente lo que Dios hizo. Él no permitiría que Abraham sacrificara a su hijo, por supuesto que no. Abraham vio un carnero atrapado por los cuernos en un matorral. Ese carnero iba a ser la ofrenda que Dios requería. Pero Abraham había tomado una posición por la fe. A través de esta experiencia tuvo una vislumbre de lo que significa a un padre la entrega de su único hijo. Sintió dentro de él lo que Dios el Padre sintió cuando entregó a Jesucristo como un cordero sin mancha. En ese momento estuvo unido con el corazón de Dios, quien habría de entregar a su hijo en una cruz para que todo pecador que pone su fe en él pueda ser contado como justo. Y ese milagro del infinito amor de Dios demanda que hoy confiemos de todo corazón en Jesús como nuestro Salvador. Escucha este canto y en un momento más regresaré para orar. A cantar al Señor en honra y loor adoremos la santa presencia de Dios Creador. Alcemos la voz, celebremos un cántico nuevo al Señor. Grande Rey majestuoso, Dios bendito que vino a salvar. Santo es su nombre, unidos en fe exaltemos las bendiciones que vienen de Dios. Confiando en su palabra, busquemos servir y amar. Somos pecadores, mas en Cristo tenemos perdón. Vamos con gozo a cantar. Cuán maravillosas serán las eternas moradas del buen Salvador.
de toda maldad, de insensatez, de pecado y dolor. Con sinceridad buscando aprender su justicia, su ley, su amor. Sentimos la paz que nos da esperanza y nos llena de vida y poder, vida y poder. Los cielos y tierra anuncian la inmensa grandeza de su esplendor. Los mares en su presencia tranquilos se quedan con solo su voz. Somos sus ovejas, Él es nuestro divino pastor. Aleluya, aleluya, santo, santo es el Señor. En honra y loor adoremos al Inmaculado Cordero de Dios. Alcemos la voz, celebremos un cántico en gloria a Jesús. Buen Maestro divino, hombre y Dios nuestro amigo fiel. Santo es su nombre, vestidos de santa humildad. Sigamos la senda de luz que dejó, confiando en su bondad, en su pureza y amor, en sus brazos cargados, vamos a servir y amar, juntos reír y cantar. Cuán maravillosas serán las eternas moradas del buen Salvador, Y libres de toda maldad, de insensatez, de pecado y dolor. Con sinceridad buscando aprender su justicia, su ley, su amor. Sentimos la paz que nos da esperanza y nos llena de vida y poder, vida y poder. Los cielos y tierra anuncian la inmensa grandeza de su esplendor. Los mares en su presencia tranquilos se quedan con solo su voz. Somos sus ovejas, Él es nuestro divino pastor. Aleluya, aleluya, santo, santo es el Señor. Santo es el Señor, santo, santo es el Señor, santo es el Señor. Gracias por tan hermoso canto. Oremos. Querido Padre, venimos a ti con nuestra humilde ofrenda de fe. Puede ser muy poca, pero te la traemos. Queremos creer en ti. Queremos colocar nuestra confianza en tu misericordiosa bondad. Gracias por el regalo de Jesucristo. Gracias por perdonarnos y aceptarnos. Te agradecemos por considerarnos salvos y justos simplemente porque venimos a ti por fe. Ayúdanos a crecer en esa fe. Ayuda a que esa fe aumente en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si tu anhelo es ser feliz, tener paz y seguridad en tu vida, debes ir a la palabra de Dios. Pues felicidad comienza con fe, y la fe viene por oír y estudiar la palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.tv, donde encontrarás abundancia de materiales y estudios bíblicos que te ayudarán en tu caminar diario con Dios,
a conocer mejor a Jesús y a gozar de un compañerismo real con Él. También podrás gozar de los devocionales cortos, una mejor manera de vivir. Son como perlas de esperanza y ánimo para comenzar cada día tomado de la mano de Dios. Visítanos ahora mismo en escritoestá.tv. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Y Dios te ha hablado hoy otra vez a través de su palabra. Yo te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Biblia. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.tv, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos. Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.